Bueno, estoy aquí con un proyecto de novela y encontré la residencia de Sison buscando, porque quería volver a repetir la experiencia. Mi primera experiencia fue en Almería, en la Fundación Valparaíso. Estuve 15 días y allí estuve trabajando la novela que me han publicado el año pasado. Me gustó mucho, me sirvió mucho para avanzar en el trabajo y fue una experiencia muy positiva. Compartí con una escultora, un músico, un guitarrista de flamenco, una pintora sueca y una pintora valenciana y yo. Entonces fue una convivencia muy interesante y también un intercambio de proyectos y experiencias artísticas también muy bonito. Y luego todas las noches recital de flamenco, canciones, entonces bueno, tengo un recuerdo muy bueno. Y estaba en la novela en un punto en el que necesitaba inmersión total para seguir avanzando, porque la residencia lo que te ofrece es un tiempo muy libre, sin ataduras ni exigencias como hay en la vida cotidiana, y luego también un espacio completamente nuevo donde puedes volcar todo lo que traes. Y en ese sentido la residencia es como una página en blanco, o sea, igual que el proyecto que traes, la continuidad, que no sabes muy bien cómo va a avanzar, ¿no? Y ese estado mental, intelectual, emocional, personal que te da una residencia es muy estimulante para escribir. A mí me demostró que me ayudaba mucho a dar impulso y a llegar hasta el final. Y me lo suelo plantear cuando estoy como a mitad de la novela, que veo el final, varios caminos, pero estoy ahí dudando de cuál de ellos seguir, y ahí entonces pienso, una residencia. Una residencia es el lugar ideal y el tiempo ideal para resolver, salir de aquí y llegar hasta el final. Entonces es para mí una experiencia muy rica a nivel creativo y luego también a nivel humano, porque conoces a personas que están muy vinculadas también con la creación, con la literatura, y es también una experiencia muy enriquecedora. Y luego tengo también la posibilidad de conocer una ciudad como es Sison, que no la conocía, y también me doy mis paseos y hago mis recorridos para, bueno, integrarme y conectar.